Hola, hola. Déjame Hola, decirte hola. el hola, que eres muy bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas, con mucha fuerza, Sí, que hemos empezado el 2021, pues, con muchas ilusiones de hacer cosas nuevas y de seguir sí, dando hombre, respuesta a los vídeos, a los audios que nos mandan audios, audios. Hombre, si nuestros quieres mandar algún seguidores. vídeo de alguna fenomenología, También, bien, también, eso gusta mucho. Bueno, a mí me gusta mucho a mí verlo, desde me luego, y encanta. fotografías y todas estas cosas que Sí, nos mandáis, eso es. que Procurar, son Lola, interesantes. eso es, que cuando nos manden los audios, Ujú, procurar grabarlo directamente en el WhatsApp. Si lo grabáis y nos lo enviáis, no ya, sé por qué luego no se puede descargar. Y textos no, seguimos recibiendo un montón de gente que nos pide cosas que no tienen nada que ver con Déjame contarte o ya. nos relata por escrito los casos. Solo audios, por favor, porque lo demás no nos llega. Pero tienen que enviar los audios contando su Pues caso. al +34 688 736631. Un audio de voz en lo que yo llamo la versión corta, ¿no? La versión corta, Yo aconsejaría que hicierais antes un pequeño guión de lo que queréis claro. contar, porque algo mejor también puede pasar, porque nos ha pasado de gente que ha tenido que enviar varios audios porque en el primero se le habían Sí, olvidado olvidado cosas del cosas. segundo y luego, entonces, Mm, lo mejor es hacer un pequeño guión de todo lo que queréis contar, y contarlo en un eso. audio, Mm, en una versión, hombre, la esencia, vamos a la decirlo así, esencia. la esencia para que podamos dar respuesta y Claro, entre, claro. y entre en este formato de este programa. Es que si enviáis 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos, no lo podemos poner. Bueno, hoy nos vamos a ir hasta Guatemala y el miércoles que viene nos vamos a ir a Tenerife, una tierra también que me encanta, con unos Maravillosa. casos interesantísimos. Si os gusta, déjame contarte, si os gusta lo que hacemos, suscribiros al canal de Doctora Lola Paricio o de Medio Miquel Izarralde. Inmortalizable, sí. Aquí. Ay, mua. Y gracias. Y dale a la campanita y comentar, 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 porque nos gusta cómo os volcáis con los demás. Sí, Bueno, vamos allá. Hasta venga. Guatemala nos vamos. A ver qué nos cuenta nuestra compañera. Ya empieza. Buenos días, Miquel. Hola, mi nombre es Farid. Les saludo desde Guatemala. Pues antes que nada quisiera agradecerles pues todo el amor que ustedes transmiten en lo que comparten, en todos sus conocimientos y experiencias. Creo que el compartir es amor y es una forma muy linda de transmitirlo. La verdad es que los escucho desde que empezaron con Déjame contarte y antes pues ya escuchaba a Miquel y lo seguía. Y a raíz de todo eso pues he leído al doctor Michael Newton y tengo una pregunta en relación a eso. ¿En qué momento, digamos que, bueno, después de que el alma sale del cuerpo, pasa el tránsito y ya llega a todo ese proceso, pues que él describe de alguna forma el doctor Newton, en donde evaluamos la vida con los guías y demás? ¿En qué momento dejamos de estar identificados con el yo o con la personalidad o con ese nombre y apellido con el que estuvimos viviendo en esta vida, digamos? ¿En qué momento termina esa identificación o esa alma que partió deja de ser esa persona con nombre y apellido que fue aquí? Esa sería mi pregunta. Espero haberme dado a entender correctamente y nuevamente pues muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a ti, Farias, ¿no? Me parece que se llama. Fabia, sí, 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 Farias. sí. Que Bueno, hace una esto pregunta muy interesante. muy, muy, muy interesante. Claro, nosotros solamente podemos hablar de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Es verdad que hay otras personas que, o sí, o otras culturas incluso que tienen otro punto de vista. Yo Ujú. lo que normalmente observo es que con el paso del tiempo, vamos a decir 40, 50, 60 años, se puede ir como difuminando ciertos aspectos de la personalidad, pero que la esencia sigue ahí, que normalmente uno no vuelve a la vida en el mismo espacio y tiempo, pero luego sí que hay excepciones normalmente de niños. Ahora te dejo hablar, pero quiero contar un caso que me pasó de un chico allá por el año 2005, 2006, vino a consulta porque quería saber, su abuelo había muerto en la guerra civil,
estaba enterrado en algún sitio, no sabían dónde, y quería comunicarse con su abuelo y quería saber dónde se encontraban los huesos. Por eso digo que ciertos aspectos de la personalidad se pueden ir difuminando con el tiempo. Y el abuelo le dijo un montón de datos, lo que había ocurrido, tal y que cual. Pero yo notaba que cuando el nieto insistía, ¿dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Como que tenía que hacer un esfuerzo, ¿no? Como cuando tú intentas recordar un sueño que recuerdas vagamente, que tienes que esforzarte para recordar los detalles. En un momento dado, el abuelo dijo que eso no era importante, que eso no tenía nada que ver, que lo importante eran otras cosas, que eso para él ahora, en este momento, en su proceso de evolución, no era importante. Y al final, a raíz de la insistencia del nieto y a base de insistir y de esfuerzo, el abuelo describió que estaba como en 2 o 3 lugares distintos, que se ve que la fosa común o lo que sea la habían movido de sitio. ¿Con esto qué quiero decir? Que ese detalle para el abuelo ya no era importante, ya no le parecía relevante. Y sí vemos cosas relacionadas muchas veces con el apego, otras cosas que son importantes para nosotros, de si me echa de menos mi ser querido, cosas así, relacionadas más quizá con el self, con el yo, con la parte esa del ego más materialista. No es importante para el alma, pero sí ofrecer amor y ofrecer dónde está, ¿no? Y los budistas dicen que 41 días, más o menos, vuelves a la vida, reencarnas. Que los hinduistas también tienen una simbología similar, incluso que tú, ¿no?, te metes en un todo y difumina tu ser. Pero bueno, Lola, que es la experta en Michael Newton, que es nuestro libro de cabecera, Sí. ¿qué opinas tú, Lola? Bueno, mira, los libros de Michael Newton, para quien no lo Sí. sepa, es un psicólogo norteamericano, profesor de universidad, que hace estudios Sí, con sus estudiantes, los lleva a una regresión profunda, no los lleva solamente a vidas pasadas, sino al momento de la muerte de esa vida, de manera que los estudiantes o las personas que se han sometido a estas terapias le dan información de lo que sucede entre una vida y otra eso. vida. O sea, lo El que sucede momento en el entre mundo vidas, ¿no? es claro, en el mundo espiritual y cómo está conformado el mundo espiritual. Tiene 3 libros, La vida entre vidas, El viaje de las almas y El destino de las almas, Sí. que vienen todo a ser casos y casos y casos que son interesantísimos de leer, ¿no? Entonces, este hombre llega a una conclusión que a mí me resuena bastante, y es que el tránsito o la transición es un periodo entre este plano y el plano siguiente, y el plano de luz. Ese tránsito se desarrolla en este plano, pero también se desarrolla en un plano intermedio, que es cuando los guías vienen, te acompañan y hacen una revisión de la vida que hemos tenido. Eso que comenta ella, ¿verdad? Eso que comenta ella. Entonces, aquí, pasando de este plano al otro, en este mundo, pues ya tratamos de irnos lo más ligeros posible de equipaje. Claro, resolviendo cuestiones, disolviendo enfados, comprendiendo venganzas porque todo eso pertenece al mundo del ego. Ella hace una pregunta y dice, ¿y cuándo desaparece el ego? Pues cuando reconocemos la esencia de lo que somos. El ego es un programa, vamos a decir, que en cuanto nacemos se nos instala y además se nos va metiendo información. Hago este símil porque es bastante metafórico y se puede entender a base de las creencias culturales, de los valores, todo esto que forma parte de la sociedad, pero no forma parte de la esencia de lo que somos. No. Son medidas culturales. Incluso Freud tiene un librito que él le echa la culpa de la neurosis a todas las influencias educacionales y culturales. Se llama El malestar en la cultura. Para él, todo lo que fuera cultura decía que era neurótico, porque nos estaba despojando de la verdad de lo que somos y de la esencia de lo que somos. Tantas restricciones, tantas prohibiciones, tantas normativas, tantos compromisos. Todo eso es ego. No la madre.
La madre. Claro, es Y la el madre, sexo. porque Mm, esa es la madre de nuestra densidad, sí, de nuestra tercera dimensión. La madre de todo esto es el ego que mm, juzga, el ego que es dual, el ego que dice esto es bueno, esto es malo. claro, eso no existe en el otro lado. Eso no existe en el otro lado. Eso no existe en el otro lado, pero muchas veces arrastramos nuestro ego, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras actitudes también hacia el otro lado, y ahí hacemos un trabajo con nuestros guías Sí, ¿eh? Para poner en orden, para llegar a lo que se llama la neutralidad. La neutralidad es de no juzgar, no mm, juzgar, porque en el momento que se juzga uno odia claro, lo que está bien, lo que está mal, esto está bien, esto está mal, claro, sin entender en profundidad las circunstancias y la esencia de esa experiencia. sí, Esa experiencia que uno ha vivido, que ha catalogado de negativa, pues tiene una moraleja, tiene mm, algo que sirva para el crecimiento personal de cada uno y de los que nos rodea. Y si no sirve para el crecimiento personal, pues es una experiencia egoica. To- ¿eh? claro, Eh, claro. en- Pero tus claro, partes de personalidad, de que seas generoso, que seas chistoso, que seas introvertido, que seas amable, eso sí claro, perdura porque eso es y se eso ve. perdura. Ujú. Claro, a Porque través de eso, las comunicaciones se ven. porque mira, muchas veces hacemos lo que no queremos hacer y muchas veces, ¿cuántas Mm. veces pensamos, pero si yo no soy así? Pero si es que yo no soy así, Ya, o ¿por qué lo he incluso hecho? aunque incluso lo vemos en el otro y decimos, pero si esa persona no es así, ¿por qué se Mm, comporta así? Porque en el fondo sí sabemos cómo somos, mm, pero nos pueden las creencias, nos pueden el reconocimiento, nos puede el mm, que nos aprueben, el que nos amen, cuando todo sí, eso, reconocimiento, amor, etcétera, está en uno mismo. Y ese es el camino que hay que recorrer en la ujú, evolución personal en esta dimensión. Hay eso. una película que yo me gustaría recomendaros, que la protagoniza John Boy, que es el padre Ah, de Angelina Jolie. ah, sí. La película se llama Las 5 personas que conocí en el cielo. Ah, Entonces, qué bonito. es maravilloso, Lo es vamos muy a bonita intentar la película. poner, a ver, ¿eh? A ver, Voy a sí, intentar poner. puedes buscar. Entonces, la película comienza, no os voy a desbarataros la película para nada, pero porque comienza en el momento en que John Boy, que trabaja en un parque de atracciones de mantenimiento, que él odia ese trabajo, Ya. pues le está arreglando una máquina, le da un infarto y se muere. Y entonces la película dice, fulanito de tal, no me acuerdo cómo se llamaba, pues Esta vez. murió y en ese momento despertó. Y él, la película consiste en ese tránsito que él hace en la otra vida, las Ujú. personas con las que ha tenido asuntos pendientes, cómo los va Ah, resolviendo y en oh, última instancia entiende profundamente el significado de su vida. Lo entendió y al entenderlo puede ujú. pasar al otro lado. Claro, Entonces, eso me encanta que lo digas porque eso, no lo he visto, esa película la tengo que ver entonces este fin de tienes que semana, verla. mañana, ¿no? Pero, es muy real lo que dices, por cómo lo dices es muy real, ¿no? Ujú, Eso se llama el tránsito, eso se llama lo que es la revisión de vida o el pre, ¿no? De la revisión de vida. Yo lo que muchas veces veo, Lola, en consultas es que más cercano a la muerte de la persona o cuanto más reciente sea la persona, ujú, esas partes más, digamos, egoicas están más claro. presentes. Y ya Ujú, cuando pasa un tiempo, sobre todo ya se pasa más de un año, de 2 años, es como que esas partes materiales ya no están tan claro. presentes, ¿no? Y a veces en la consulta que preguntan cosas, pues al espíritu le cuesta contestarlas, porque se ve como que ha habido, pues un soltarse, ¿no? Una desvinculación. Efectivamente, una desvinculación. Ya no se sienten tan Mm, identificados con el ego. Es que cuando uno empieza a no sentirse claro. identificado con el ego y empieza a identificarte con lo que tienes que hacer, que es con la esencia de tu ser, pues las cosas dejan de tener importancia. Es como decir, yo soy de Málaga o yo soy de Guipúzcoa. Bueno, pero ¿realmente eres de Málaga? ¿Realmente eres de Guatemala? ¿De dónde eres realmente? Porque igual si tú te mudas a Bilbao, mañana serás de Bilbao.
o eres de Málaga. Claro, yo soy del cielo. Eso es, somos del cielo, somos almas. Todos somos del cielo y todos somos heredera. iguales, pero sí es verdad que cada alma tiene características distintas. Nadie es igual a nadie y nadie vive la vida como la vive esa persona, bajo ese punto de vista, bajo esa percepción, bajo esa sensibilidad. Y entonces, cada alma es distinta para aportar esa experiencia única y personal al resto de la comunidad álmica. Esta es nuestra misión. Sí, claro. Pero nos cuesta trabajo despojarnos del ego. ¿Por qué? Porque a más identificados estemos con nuestro ego, más trabajo nos va a costar soltar. Pero hasta que eso no se suelte y se resuelva, no se pasa al otro lado. En este plano lo hacemos con nuestra reflexión personal, incluso con nuestros guías que nos están susurrando cada 2 por 3, pero si es que nos hablan, lo que pasa es que estamos tan identificados con el mundo egoico, con el tener, con el sobresalir, con el que ese no me ha mirado, tú ya no me quieres. O ese por qué me ha mirado así, ¿no? ¿Eh? Sí, al revés también, ¿no? ¿Por qué ese me mira tanto, no? ¿Por qué ¿Por mirado qué ese me mira tanto? Efectivamente. No puedo, no debo, no tengo que, tal, y todos los miedos. Claro, en el otro lado no hay miedo. No, porque el miedo es del ego. Si alguien tiene miedo, iba a decir miego. Fíjate, me ha salido fuera el miego. Miego, me ha salido el miego. Si alguien tiene miedo, todos hemos tenido miedo, vamos a centrarnos de que ese miedo siempre procede del ego. La esencia de lo que somos no tiene miedo de nada porque es inmortal. Y porque es de amor que vas a tenerle miedo, ¿no? ¿A qué? Exactamente. ¿A qué le vas a tener miedo? Si esto es un ciclo de vida, ahora estamos viviendo esta experiencia, luego viviremos otra experiencia, luego estaremos en el mundo espiritual. Nadie puede acabar con la esencia de lo que somos, a no ser que yo me sienta tan identificada con mi coche, con mi cuerpo, que le tenga un culto ya al cuerpo, que claro, en el momento que el cuerpo se muere, he desaparecido. Pero eso es el ego está apegado al cuerpo y nos ayuda mucho a vivir esta experiencia, y a través de las experiencias que vive el ego uno puede discernir entre lo que te hace sentir bien y en paz de lo que no te hace sentir bien y en paz. Claro, luego hay otras filosofías, Lola, como el budismo, el hinduismo, a los 40 días, a los 41 días, bueno, pues ya el alma se funde en el todo, el ego se disuelve, te formas parte del todo cósmico y ya ese alma individual no está. Que yo me encanta ciertos aspectos del hinduismo y del budismo, pero con eso no estoy de acuerdo porque diariamente lo veo en mi consulta, en mis sesiones, que podemos comunicar con personas que han muerto hace 40 años, hace 60 años, hace 2 años, que dan datos verificables de quiénes son y además a veces datos que el consultante no sabe, pero que sí después se pueden comprobar. Mira, lo que no existe es la separación. En el otro lado no se siente la sensación de estar separados uno del otro, pero la conciencia individual compartida, porque al final hemos dicho muchas veces que es el final de Los secretos y de las mentiras, porque tu conciencia, lo que tú has vivido, lo que tú has sentido, lo estás compartiendo con el resto. Esto es un concepto un poco difícil de decir, porque creemos en esta densidad que estamos separados del otro y que el otro no es lo mismo que yo, ¿no? Pero es lo mismo que yo. El otro es lo mismo que yo, viviendo una experiencia humana a su manera. Y cuando se comparten conciencias en otros planos, incluso en otros planetas, se puede uno compartir conciencias, te das cuenta y te pones tanto en el lugar del otro que estás viviendo las cosas según los ojos del otro. Y te hacen de espejo, eso es. Y te hacen de espejo, con lo cual pueden estar unidos, pero además tener una conciencia individual, pero compartida con el resto. Eso es. Mira, hay una serie que tú y yo ya lo hemos hablado, Lola, en Netflix, que la voy a compartir aquí porque le recomiendo a varias, pero le recomiendo a todos los oyentes, que se llama Sobrevivir a la muerte, que es de Netflix. Mira, aquí lo estamos viendo. Yo tengo que reconocer que me gusta mucho el primer capítulo, que es sobre las experiencias cercanas a la muerte, y el cuarto
creo que es el cuarto, vamos, es el último. La reencarnación. Es sobre la reencarnación. Fabuloso, fabuloso. Y por eso te lo recomiendo, Farias, para que veas si puedes, en Netflix está, y el capítulo sobre la reencarnación, creo que podrás entender muchas cosas, está muy bien hecho. Hay 2 capítulos sobre la mediunidad que, salvando un par de detalles, no me han gustado absolutamente nada. Un día, si quieres, hablaremos de eso, porque hay muchos mediums que cometen muchos, para mí, errores que intento yo siempre que los alumnos no los cometan. Vamos, que no me ha gustado, porque no me ha gustado cómo estaba planteado. Un día, si quieres... Te tenían que haber entrevistado a ti, Miquel. Sí, no te entrevistaron a ti, no han entrevistado a Marilyn Rosner, o sea... Y han ido a Holanda, pero la cuna del espiritualismo, perdón, y que tiene unas iglesias y unos centros escolares reglados desde 1951, pero que están funcionando desde más o menos 1902, está en Inglaterra y no han ido ahí. Hay cosas que muestran que no estoy muy de acuerdo. Pero capítulos sobre la reencarnación, fenomenal. Capítulos sobre las ECM, también muy bueno. También. Además, han entrevistado a gente, figuras de primera clase como Peter Fenwick o... Sí. Bueno, gente fabulosa. Sí. Bueno, lo recomendamos. Eso es. Pues nada, que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por estar ahí. Darle a me gusta, suscribiros, poner comentarios y os vemos el miércoles que viene con un caso de Tenerife. Que nos Tenerife. Vamos a ir hasta Tenerife, ¿verdad? ¿Verdad? A Tenerife. Muchas gracias. Venga, adiós.